Cuando estaba estudiando sobre este tema, vino a mi mente una frase que había escuchado hace tiempo de un escritor francés llamado Jean-Paul Sartre, un escritor y filósofo del siglo XIX. Su frase dice: mi libertad termina donde empieza la del otro. Pues para algunos esta frase es la panacea para resolver el tema de las libertades. No obstante que la frase suena lógica y suena noble y busca una solución, sin embargo resulta un tanto vacía, un tanto como que le falta algo para complementarlo. Federico García Larraín, un profesor de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en Chile, refiriéndose a esta frase, escribió en su blog el 3 de noviembre del año 2011 un artículo que se llama «Tu libertad termina donde empieza la mía», o al revés. Y el artículo habla más o menos sobre esto. Dice García: hace unos días me encontraba en una sala en silencio tratando de trabajar, pero en la misma sala había otra persona que estaba escuchando música. Yo tenía el derecho de estar en silencio, yo tenía la libertad de estar en silencio, y él tenía la libertad de escuchar música. Entonces, ¿quién pasaba por encima del derecho de quién? Un poco más a mi izquierda había un hombre que evidentemente había hecho valer su libertad de prescindir del baño diario. El problema de las libertades y el conflicto que esto genera ha estado presente en la mayoría de las manifestaciones sociales más recientes, como por ejemplo, cito algunas: la libertad de manifestarse en las calles, la libertad de manifestarse contra la libertad de libre tránsito, la libertad de hacer un paro sindical contra la libertad de estudiar. Que mi libertad termina donde empieza la del otro es, por tanto, un eslogan vacío, porque nadie sabe exactamente dónde termina la libertad de alguien y empieza la libertad de otra persona, y mucho menos sabemos quién fija esos límites ni qué criterios utiliza para fijarlos. El autor hace toda una explicación al respecto, pero casi al final, me llama la atención que casi al final de su análisis, él dice que la libertad no es un fin en sí misma, que la libertad por la libertad es un concepto absurdo. La libertad adquiere sentido solo cuando se busca un bien superior, porque la libertad es solamente una capacidad, y como capacidad necesita de un objeto para ser plena, necesita de un objeto concreto, porque si no, la libertad termina en nada. Quiere el Señor permitirnos que usemos la libertad que Cristo nos ha dado para alcanzar un objetivo más alto: el discipulado de los que nos rodean. Quisiera que me acompañaran en una oración. Amado Dios, te pedimos que hables a nuestro corazón, que rompas el silencio que pudiera haber en él y que te manifiestes, que tu palabra pueda llevar fruto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Una pregunta obligada cuando hablamos de la libertad cristiana, pues es: ¿qué es la libertad cristiana? ¿La libertad de qué? ¿O de quién? Y para esto creo que podemos recurrir un poco al texto de Westminster, la Confesión de Fe, que habla acerca de la libertad cristiana en el capítulo 20 y menciona varias cosas. No vamos a estudiarlas todas, siéntase tranquilo, pero igual las menciono. La libertad, Cristo nos da la libertad de la culpa del pecado.
Cristo nos da la libertad de la maldición de la ley moral, libertad del dominio del pecado, libertad de la condenación eterna y libertad de acercarnos y de servir a Dios. Cada uno de nosotros tiene la bendición de disfrutar estas libertades que Jesús conquistó por nosotros en la cruz del Calvario. Somos libres de la culpa del pecado que nos oprimía el corazón y la conciencia. Somos libres de la maldición de la ley moral que establecía que si tú cumples toda la ley pero fallas en un punto, te haces culpable de todo. Ahora somos libres del pecado. Aunque hay vestigios del pecado en nuestros corazones, pero tenemos la libertad, la capacidad de decir no al odio, no al orgullo, no a la ambición. Somos libres también de la condenación eterna, cuyo castigo más grande no son ni las llamas, ni el tormento, sino la soledad. La separación eterna de la criatura con su Creador. Todos en menor o en mayor medida estamos conscientes de estas primeras 4 libertades que hemos mencionado, pero muy pocos consideramos la última, que es la libertad para acercarnos a Dios y rendir nuestra vida a su servicio. Si tan solo creyésemos que tenemos libre acceso al Padre a través de Jesús, no tendríamos problemas para acercarnos a orar. Si tan solo creyésemos que tenemos esa libertad de servir al Señor, lo haríamos sin dudar. Y en el ejercicio de nuestra libertad para acercarnos a Dios y servirle con amor filial, encontraríamos lo que tanto hemos anhelado: la capacidad de discipular a otros. Permítame el siguiente ejemplo. Supongamos que yo quiero dar clases de álgebra, quiero enseñar álgebra. Y entonces oro al Señor y digo: Señor, por favor, dame la capacidad de enseñar álgebra y que mis alumnos sean unos expertos para despejar variables y que resuelvan cuanto polinomio se le ponga enfrente. Y me mantengo en oración por 6 meses y estoy orando y orando. ¿Creen ustedes que al final de los 6 meses yo podría dar clases de álgebra? Seguramente no. Pero creo yo que necesitaría replantear mi estrategia. Y entonces sí, me mantendría en oración, sí pediría al Señor la capacidad, pero el acercamiento con álgebra de Baldor, por ejemplo, podría servirme y podría serme de gran utilidad para cumplir mi anhelo. De manera muy similar, si cada día oramos, si cada domingo oramos, si cada matutino, si cada jueves de oración oramos y le decimos: Señor, quiero discipular, permíteme discipular, es probable que si no nos acercamos a Jesús, no logremos hacerlo. Tenemos que acercarnos a Jesús a través de la lectura de la palabra y a través de la oración para que cumplamos ese anhelo, porque es nuestra cercanía con Él la que hará eficaz nuestro trabajo. Una iglesia que discipula es primeramente una iglesia que vive la experiencia de la gracia. Una iglesia que responde al llamado de Jesús, que dijo en Juan 7:37 al 38, en el último día, dice el autor, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si quieres tener agua viva para compartir con otros, debes saciar primero tu sed en Jesús. Nadie puede discipular a otros mientras camina lejos del Maestro. Nadie puede discipular a otro si no hace valer su libertad de acercarse a Dios
y servirle con amor filial. La libertad que Cristo nos da debe entenderse entonces, hermanos, no como un permiso para hacer lo que yo quiera, cualquier cosa, sino que es una condición que tiene por objetivo servir a Dios. En este sentido, la libertad debe de ser utilizada para construir, no para destruir, para ayudar, no para dañar, para curar, no para lastimar, no para sentirnos superiores, sino para tratarnos como iguales entre nosotros. Leemos en 1 Corintios 8:1 que Pablo empieza diciendo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es como si Pablo estuviera diciendo: miren, hermanos, el tema que ahora trataremos de cierta forma es algo que todos conocen, pero no se trata de conocer, sino de amar. No se trata de que seas un erudito, sino de amar, porque el conocimiento puede volvernos vanidosos, y eso destruye, pero el amor edifica, el amor construye, el amor suma, no resta. Ya tenemos muchas cosas que nos destruyen, ya tenemos muchas cosas que nos dañan. Ahora hagamos algo que nos edifique, especialmente en estos temas tan controversiales, que no quedan del todo claras, que no están del todo definidas en las Escrituras. Estos temas en los que todos tenemos una opinión, todos tenemos conocimiento, todos opinamos, todos creemos que poseemos la verdad y la razón. En esas zonas grises, hagamos valer nuestra libertad en Cristo, no para imponer nuestros deseos, sino para buscar que otros sean discipulados. Aunque el tema de la carne, que es la que trata el apóstol Pablo en este texto, el tema de la carne sacrificada a los ídolos, no es un problema que tengamos aquí en Acapulco. Sin embargo, el principio que Pablo propone para resolver estos temas controversiales, creo que nos puede ayudar y que pueden aplicarse a la mayoría de los temas actuales que son también controversiales para nosotros y de los cuales todos tenemos conocimiento. Algunos ejemplos podrían ser: ¿puede el cristiano bailar? Y si puede bailar, ¿qué tipo de música puede bailar? ¿Puede el cristiano tomarse una cerveza o una copa de vino? Si sí, ¿qué grado de alcohol sería lo correcto? ¿Puede el cristiano escuchar música de la que nombramos como pagana? ¿Puede escuchar música rock o pop o metal pesado? Y las mujeres, ¿pueden utilizar pantalones push-up y mallas y mayones? ¿Y las minifaldas están permitidas? Si sí, ¿qué tan arriba o qué tan abajo? ¿Y los vestidos entallados y los escotes? ¿Se puede usar esta ropa para ir a la iglesia, a adorar al Señor? ¿Puede un cristiano ver de manera indiscriminada cualquier tipo de película? ¿Podemos comer el pozole que hacen los vecinos para festejar a la Virgen? ¿Podemos poner un nacimiento en la casa? Y podríamos pasar el resto de la mañana mencionando todos estos temas. Y aunque parece mentira, muchas veces las obviamos o simplemente las consideramos como un temas tabú en medio de las iglesias o en el medio evangélico. Pero no porque los ignoremos dejarán de existir. Son lo que dicen los clásicos, son vox populi, es decir, está en boca de todos. Yo creo que a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice: todos tenemos conocimiento.
Todos opinamos al respecto, todos desde nuestro particular punto de vista tenemos la razón. Pero como Pablo decía, hermanos, hay que insistir en esto. Pablo decía, no se trata de conocer, no se trata de tener una opinión certera sobre estos temas. Se trata simplemente de amar, porque el amor edifica. Parafraseando el versículo 2 de 1 Corintios 8, diríamos, si alguien se imagina que su opinión es la correcta sobre estos temas, debe saber que aunque su conocimiento sea muy respetable, el conocimiento es imperfecto, está incompleto, le falta el toque final que es el amor. Así que no debemos quedarnos encerrados en nuestras opiniones, sino que tenemos que dirigirnos hacia el amor a Dios. Porque si alguno ama a Dios, entonces Dios conoce sus motivaciones. Así que en cuanto a estos temas tan controversiales, la medida correcta no es tu opinión ni mi opinión, sino el amor, porque el amor es el que fortalece las relaciones. Las opiniones no, porque por cierto, las opiniones pueden estar divididas. Así pues, si amo a Dios, evitaré cualquier conducta, vocabulario, ropa o comportamiento que, aunque en mi opinión estén bien, pueden resultar en una ofensa a la fe de los demás e incitarlos al pecado. Algunas personas, hermanos, algunas personas entre nosotros luchan contra el vicio del alcohol. Dios los ha sacado de un pasado un poco difícil de contacto con borracheras y alcohol y todo eso, y luego empiezan a venir a la iglesia y ven a una persona madura en la fe, con mucho conocimiento, tomándose un vaso de caguama y piensa, entonces en vano he sufrido todos estos días con mucha sed. ¿Se puede hacer? Lo está haciendo el que tiene conocimiento. Otros han sido alcanzados por el poder del Evangelio estando en condiciones familiares desfavorables y luchan por evitar las malas palabras. Un día te escuchan utilizando un lenguaje grosero y piensan, entonces no es malo, si él es maduro y lo hace, entonces no hay razón para que yo no lo haga. En cuanto a la ropa, algunas hermanas jóvenes o muchachas nuevas que van llegando a la iglesia tienen ciertos prejuicios contra la ropa. Pero cuando observan a las personas maduras en la fe vistiendo ropa entallada o escotada, no les queda duda. Se puede utilizar la misma ropa para ir a un baile o para ir a adorar a Dios, no hay ningún problema. Y así se pueden fijar conductas que podrían ser impropias dentro de la casa de Dios. A lo mejor afuera no, pero dentro sí. Y aquí quisiera que me permitieran una razón más por la que se debe de cuidar la vestimenta, por lo menos al interior de la iglesia. Resulta que los varones que asistimos a esta iglesia fuimos alcanzados por la gracia de Dios, pero no nos hemos vuelto inmunes al pecado. Luchamos cada día contra nuestros deseos y pensamientos insanos. Algunos más, algunos menos, pero nuestra vista y nuestro corazón se distraen con mucha facilidad. Espero equivocarme, pero puedo decir que más de una hermana aquí presente ha sorprendido a su esposo, fuera de la iglesia por supuesto, ha sorprendido a su esposo con una mirada distraída.
No podemos evitar a los libidinosos, pero podemos ayudar para que los hermanos que se acercan con fe sincera para adorar al Señor no sean distraídos en su intento. Pablo lo diría en el versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. Y lo mismo sucede con los demás temas que hemos mencionado. Si alguien me preguntara, por ejemplo, ¿puedo comer el pozole que hicieron mis vecinos para festejar a la Virgen? Pues parafraseando al apóstol Pablo, que habla ahí en 1 Corintios del 4 al 6, pues diríamos, pues, la Virgen no es nada. Nosotros sabemos que solamente hay un Dios. Entonces, pues, solamente asegúrate de ponerle mucho aguacate a tu pozole y cómetelo. Pero si eso te causa problema en la conciencia y piensa que estás actuando mal, o si hay alguna persona con quien tú estás compartiendo tu fe, que sientes que se va a ver ofendida por eso, no lo hagas. No permitas, diría Pablo, no permitas que por tu conocimiento se pierda el hermano débil por quien Cristo murió, ya que de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. 1 Corintios 8, 11 y 12. Quiera el Señor darnos suficiente sabiduría y prudencia para que en todos estos temas busquemos edificar, busquemos discipular antes que imponer nuestro conocimiento, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y no sé ustedes, pero mientras estudiaba este tema, me vino una pregunta y a lo mejor algunos de ustedes comparte la pregunta o a lo mejor ya se la han hecho durante la exposición, pero estaba yo preguntándome, pero ¿y por qué? ¿Por qué debo ser esclavo de los débiles? ¿Por qué? Es su problema, no es el mío. Déjenme ponerme mi ropa que yo quiera. Esa me queda bien, me gusta. Si alguien se ofende, es su problema. Déjenme ir al baile. Son los 15 años de Rubí. Déjenme en paz. Déjenme hablar como costeño con su vulgaridad característica. Así me entiende mi gente. Déjenme vestir a mi hijo de Juan Diego. Es una expresión cultural solamente. No seré esclavo de la conciencia de otros. ¿Por qué? Yo creo que tal vez adelantándose un poco a esta pregunta, a esta reacción, Pablo escribe en el versículo 11: y así tú, por tu conocimiento, haces que se pierda tu hermano débil, por quien Cristo también murió. Esa es la versión Dios habla hoy. Por quien Cristo también murió. Yo creo que esa última parte es un argumento suficientemente pesado para regir nuestra conducta. No somos esclavos de los débiles, sino siervos de Dios. Es una cuestión de enfoque. Es decir, podemos decir que otros sean débiles no es mi problema. O podemos decir, este hombre, esta mujer fue rescatado con la misma preciosa sangre con la que Jesús me rescató a mí, así que velaré por su crecimiento espiritual, así que lo cuidaré. Me esforzaré por ser un buen ejemplo para que otros sean inspirados para amar a Jesús. Pablo en el capítulo 8, en el versículo 1 de 1 Corintios, el capítulo donde estamos, inicia diciendo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Esta frase da a entender que la iglesia de Corinto había mandado una carta preguntándole a Pablo de los problemas que tenían. Es como cuando si yo mandara un mensaje de WhatsApp y iría 2, 3, 4 preguntas, y entonces cuando me contestan dicen, bueno, en cuanto al primer punto es esto, en cuanto al segundo punto es esto, en cuanto al tercer punto es lo otro. Entonces Pablo responde así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos,
No tenemos copia de la carta que le mandaron a Pablo, pero tal parece que los que mandaron la carta eran los que estaban a favor del consumo de carne. Por la explicación que da Pablo, inferimos eso. Y diría ellos, ¿verdad que sí podemos comer cosas sacrificadas a los ídolos? ¿Verdad que sí? Además, tú nos enseñaste que solamente hay un Dios verdadero y los ídolos pues no son nada. Entonces, ¿verdad que sí podemos comerlo? Y pienso que es probable que mientras Pablo leía la carta, probablemente estuviera comiéndose un bistec encebollado, o que en ocasiones el mismo Pablo se comiera un caldo de res con verdura. Pero cuando él responde, y lo disfrutaba, por cierto, pero cuando él responde la carta, dice en el versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Tal vez podría entenderse como: no permitiré que mi comida, mi ropa, mi lenguaje, mi libertad resulte en agravio de aquellos por quienes Cristo también murió. Es decir, estoy dispuesto al sacrificio con tal de inspirar a otros a amar a Jesús. Jesús se sacrificó por mí y me enseñó a amar a los demás antes de buscar mi propia comodidad. No soy esclavo de los débiles, sino un discípulo de Jesucristo que discipula a otros, por quienes también Cristo murió. Quisiera terminar con una idea. Hace muchos años, cuando era pequeño, a mi tío le gustaba escuchar Calimán. No sé si alguien sabe que existió tal cosa. Calimán era un superhéroe en la época, una época muy antigua. Y entonces, cuando llegábamos del campo, nos acercábamos a la mesa y él ponía su grabadora. No existía la tecnología que tenemos ahora. Ahorita usted oprime el botón de posicionamiento en el radio, el SIC, y el radio busca solita la estación. En aquel tiempo eran radios que tenían una perilla, entonces habría que estarle ahí ajustando. Él buscaba la estación y nos sentábamos junto a la mesa para escucharlo. Y de repente estaba el diálogo y de repente se empezaba a escuchar un ruido. Y entonces habría que ir rápidamente y ajustar la perilla, porque si no ajustabas la perilla, el ruido se iba intensificando y perdías el contacto, perdías la transmisión. Y estaba pensando que nosotros como cristianos no tenemos tecnología avanzada tampoco. Necesitamos que Jesucristo se siente junto con nosotros y esté ajustando ahí. De repente en nuestra vida empieza a meter mucho ruido. Si perdemos contacto con Jesucristo, el ruido se irá intensificando y nos perderemos del contacto. El contacto con Jesucristo, la comunión con Él, es lo único que nos puede hacer libres, pero responsables. Generalmente terminamos la predicación con una oración, pero hoy quisiera terminarlo de manera distinta, con un desafío, leyendo 1 Corintios capítulo 8, versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano.